Misión Ixtapaluca, buen día. Aquí estamos nuevamente y para cualquiera que nos esté viendo también. Vamos a continuar con el estudio de personajes de la Biblia, parte 2, Abel, parte 2. Antes de eso vamos a escuchar una alabanza que nos va a hacer un recorrido a través de la Biblia, mostrándonos cómo el Señor Jesús está presente en cada uno de esos libros de la Biblia. Si mientras está la alabanza, oren pidiendo bendición para sus vidas, pidiendo bendición para este estudio, que Dios lo use para beneficio y crecimiento espiritual y para poderlo compartir con alguien más. Y oren también por las situaciones que se están presentando en el mundo. Ya hemos pasado el temblor, pasamos fuertes lluvias, se van a presentar más cosas. La Biblia está anunciando todas esas cosas, pero vamos a estar orando que Dios guarde, proteja a su pueblo, guarde, proteja al resto de la gente. Vamos a iniciar entonces y oren entonces por sus necesidades, por sus hermanos en Cristo, sea de esta iglesia o sea de otra iglesia, somos una sola familia. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio. Si quieren llevar ese canto en su corazón, en su mente o con su boca, las partes que se sepan y que se puedan acompañar, lo haremos. Adelante. Dios ha prometido que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. En Cristo, Dios reveló su fidelidad hacia nosotros desde el principio del tiempo. En Génesis, Jesús es el carnero en el altar de Abraham. En Éxodo, Él es el cordero pascual. En Levítico, Él es el sumo sacerdote. En Números, Él es la nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Él es la ciudad de nuestro refugio. En Josué, Él es el cordón de grana que sale de la ventana de Rahab. En Jueces, Él es nuestro juez. En Ruth, Él es el pariente redentor. En Primero y Segundo de Samuel, Él es nuestro profeta confiable. Y en Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey reinante. En Esdras, Él es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Él es el reconstructor de todo lo que está destruido. Y en Esther, Él es el Mardoqueo sentado fielmente a la puerta. En Job, Él es nuestro Redentor que vive para siempre. En Salmos, Él es mi pastor y nada me faltará. En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría. Y en el Cantar de los Cantares, Él es el hermoso novio. En Isaías, Él es el siervo sufriente. En Jeremías y Lamentaciones, es Jesús quien es el profeta que llora. En Ezequiel, Él es el maravilloso hombre de 4 caras. Y en Daniel, Él es el cuarto hombre en medio del horno de fuego. En Oseas, Él es mi amor que es para siempre fiel. En Joel, Él nos bautiza con el Espíritu Santo. En Amós, Él es el que lleva nuestras cargas. En Abdías, nuestro Salvador. Y en Jonás, Él es el gran misionero extranjero que lleva la palabra de Dios a todo el mundo. Siguiendo podemos ver que en Miqueas, Él es el mensajero de bellos pies. En Nahum, Él es el vengador. En Habacuc, Él es atalaya que ora siempre por avivamiento. En Sofonías, Él es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Él es el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, Él es nuestra fuente. Y en Malaquías, Él es hijo de justicia que lleva sanidad en sus alas. En Mateo, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En Marcos, Él es el obrador de milagros. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre. En Juan, Él es la puerta por la que todos debemos entrar. En Hechos, Él es la luz resplandeciente que aparece a Saulo en el camino a Damasco. En Romanos, Él es nuestro justificador. En 1 Corintios, nuestra resurrección. En 2 Corintios, el que lleva nuestros pecados. En Gálatas, Él nos redime de la ley. En Efesios, Él es nuestra riqueza inescrutable. En Filipenses, Él nos provee para nuestras necesidades. Y en Colosenses, Él es la plenitud del cuerpo. En 1 y 2 Tesalonicenses, es nuestro Rey que pronto viene. En 1 y 2 Timoteo, Él es el mediador entre Dios y los hombres.
En Tito, Él es nuestra esperanza bienaventurada. En Filemón, Él es nuestro amigo que permanece más cerca que un hermano. Y en Hebreos, Él es la sangre del pacto eterno. En Santiago, Él es el Señor quien sana a los enfermos. En primera y segunda de Pedro, Él es el gran pastor. En primera, segunda y tercera de Juan, es Jesús quien tiene la ternura del amor. En Judas, Él es el Señor que viene con 10.000 santos. Y en Apocalipsis, levanta tus ojos, iglesia. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Bien, estamos aquí ya nuevamente de regreso. Hemos escuchado esta alabanza junto con el himno que va incluido y vámonos a seguir con Abel, parte 2. Voy a hacer un resumen rápidamente. Esperemos que esta vez nos dé tiempo para avanzar un poco más. A lo mejor hasta nos vamos a ir a otra parte 3. Bueno, vimos la vez pasada el nombre de Abel, un joven que fue corta su vida, pero que nos está dando tanto de qué hablar y tanto que nos ha servido y beneficiado para nuestras vidas. Abel, que significa hálito, transitorio, vapor, respiro. Y vimos que Dios quiere que entendamos que nuestra vida es muy, muy temporal. Nuestro paso por esta tierra es muy temporal, muy corto, y por más que pueda durar la gente 100 años, más de 100 años, aún así es muy corto. Ya vimos entonces que Dios, a través de la genealogía de Adán, nos recuerda una vez, una y otra vez, y murió, y murió, y murió, y murió. En un principio el hombre estaba destinado a un cuerpo físico eterno. Por causa del pecado se reduce el tiempo de vida,
Eran tiempos largos al principio, después 120 años se reduce, después 70 años, 80 los más fuertes, y sí nos dudamos que hay quien dure más de 100 años, pero son muy esporádicos. Entonces, vimos eso, vimos esas secuelas que trae esa caída y lo corto de la vida, la fuerza se va, no nos desampares cuando ya estemos viejos, etc. Vimos también que nos hicimos la pregunta, ¿dónde está Dios entonces en tu vida? Y vimos que algunos tienen a Dios como el ayudador en casos de emergencia. Vimos también que algunos tienen a Dios solamente en su boca y lo están blasfemando continuamente porque lo usan para completar frases, para cualquier cosa usan el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Otros tienen a Jesús, a Dios, como encerrado en una religión donde pueden manipularlo, pueden manejarlo a su gusto, a su conveniencia, y es fuera de esa estructura que han realizado, que han hecho, no se salen porque así les conviene. Otros han tomado a Dios como un sirviente solamente, quieren que les cumpla su capricho, quieren que haga lo que ellos quieren, sáname, dame, cuídame, solucióname todos los problemas. Dios no es un sirviente, no es un esclavo que tenemos a nuestra disposición. La Biblia dice muy claro, sí, cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Pero una vez que murió, resucitó y ascendió a los cielos, la Biblia dice que ahora Él está como Señor y Él manda, ordena que toda lengua confiese como Señor y toda rodilla se doble delante de Él y le sirva. Así es de que ese es hasta ahí nos quedamos la vez pasada. Y la gente, como último punto, dijimos que la gente simplemente ignora a Dios, no lo toma en cuenta. Simplemente ni lo busca, ni lo considera, nada. Bueno, si la vida es tan transitoria, tan corta, entonces, ¿cómo debemos prepararnos? Dijimos que íbamos a estudiar eso y Dios lo dice en su palabra. Vamos a ver entonces qué es lo que dice Él. Primero, tenemos que escuchar el Evangelio. El Evangelio tiene que llegar de alguna manera, alguien nos va a compartir, una película nos va a orientar hacia el Evangelio, una predicación que escuchemos, un folleto, la misma Biblia. De hecho, Dios espera que todos acudan a la Biblia, que es la manera en que Él habla. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que disciplinarnos, la gente tiene que disciplinarse a leer la Biblia, no solamente a leerla, sino a estudiarla. No solamente estudiarla, sino meditarla, estar considerando qué es lo que dijo, qué dice allí, qué me dice a mí, cómo lo aplico. La Biblia es un espejo donde nos va a mostrar la parte mala y la parte buena de nosotros. La parte mala para que entendamos qué debemos abandonar, la parte buena, que es la obediencia, hacia dónde debemos dirigirnos. Ahí en la palabra de Dios nos va a hablar acerca del Salvador, del Mesías Salvador, nos los da a conocer. Pero vamos a ver qué es lo que hace la gente con esa palabra. Vamos a ver primeramente Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Recuerden, de preferencia, disfruten, abran su Biblia, que se oigan esas páginas y disfruten para que vean qué dice antes y después, que les llame la atención por qué lo dice y sigan leyendo lo que está antes y después. Jeremías 9, 23 y 24 dice así: Así dijo Jehová, así dice Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, el sabio que se cree que tiene todas las respuestas, que se cree que su forma de pensar es la única y es la más correcta, la más adecuada. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice, ni en su valentía se alaba el valiente.
aquel que dice, a mí la muerte me hace los mandados, la muerte no le tengo miedo y que venga como venga. De hecho, muchos se encomiendan a la Santa Muerte, no se dan cuenta que están del lado equivocado. La palabra de Dios nos dice que el último enemigo que fue vencido por medio de la obra de Cristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección, fue la muerte. Está derrotada, así es de que aquellos que se encomiendan a la Santa Muerte están del lado equivocado, están del lado perdedor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquel que cree que puede comprar un minuto más de vida no lo va a poder hacer. Aquel que cree que por su dinero puede manejar todas las cosas y hasta puede manejar a Dios, puede manejar a la religión, pues dice, no se alabe ni siquiera el rico en sus riquezas. Y sigue diciendo Dios, mas alábese en esto el que se ha de alabar, aquel que quiere presumir de algo, no presumir en el sentido de vanidad, sino de estar consciente de las cosas. No, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. Dice Dios, en entenderme y conocerme. Vamos a entender a Dios. Nunca lo vamos a entender en su totalidad, pero vamos a ir entendiendo poco a poco en la medida en que vamos leyendo la Biblia, estudiándola, meditándola y obedeciéndola. Vamos a ir entendiéndolo. Vamos a entender el porqué de las circunstancias, el porqué de las cosas, el porqué de todo lo que alrededor va sucediendo, porque mucha de la profecía nos está anunciando las cosas que van a suceder y vamos a ir entendiendo por qué están sucediendo. En entenderme y conocerme. Cuando conocemos a alguien es cuando tenemos esa intimidad con esa persona. Conocemos a alguien y sabemos sus gustos, sabemos sus preferencias y bueno, si queremos llegar con un regalo en el día de su cumpleaños para esa persona y sabemos sus gustos porque la conocemos, entonces con ese regalo sabemos que va a estar más que satisfecho. Bueno, cuando dice Dios, si se ha de alabar a alguien, es entenderme y conocerme. Y si conocemos a Dios, vamos a saber qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Él nos va en su palabra, nos va a ir diciendo, esto es agradable para mí. La fe agrada a Dios, dice la palabra. Esto es desagradable para mí. Dice, no consultarás al hechicero, no consultarás al agorero, pero la gente no lo sabe, no ha leído la palabra y busca soluciones para sus problemas en todo lo que Dios ha dicho que no se consulte. Entonces dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia. ¿Qué dijimos que es la misericordia? No darnos lo que merecemos. Nos da tiempo, nos da oportunidad de arrepentirnos, de volver a Él. Él hace misericordia. Dice, hago misericordia, juicio, que es el juicio de Dios, que es la justicia de Dios en ese sentido, es darnos lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El infierno. Merecemos que Dios, así como sacó a Adán y a Eva del Edén, no nos permita la entrada al cielo. Pero también dice misericordia, juicio y justicia. En este caso, en ese sentido, la justicia se aplica en Cristo. ¿Qué es la justicia de Dios? Que la justicia cabe ahí la gracia. La justicia y la gracia en ese sentido van juntas, porque está hablando de la obra de Cristo, que es la obra de gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Darnos lo que no merecemos. Como dijimos la vez pasada, no merecemos el cielo, no merecemos el amor de Dios, no merecemos su perdón, sin embargo Él nos los quiere conceder, regalar. Entonces dice, yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, justicia juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Esto es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y si no lo conocemos, si no lo entendemos, entonces siempre nos vamos a estar quejando. Ay, si hubiera Dios, ¿por qué permitió esto? Ay, si Dios existiera, entonces no habría sucedido tal cosa.
y empezamos a cuestionar a Dios sin darnos cuenta que hay cosas que suceden que a lo mejor en el momento no las entendemos, pero con el paso del tiempo Dios nos da esa luz, esa revelación, y vamos viendo cómo las cosas se van asentando. Así es de que Dios quiere que lo conozcamos y que lo entendamos, y no va a suceder si no lees la Biblia, si no leemos la Biblia, si no la estudiamos, si no meditamos en ella, y sobre todo si no la obedecemos. Bien, vámonos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 37 al 40. Aquí en esta parte de la Biblia tenemos un asunto. Los judíos estaban persiguiendo a Jesús continuamente. Le reclaman por lo que hace, por qué en día de reposo está sanando a esta persona. Bueno, el Señor Jesús les está dando una enseñanza. Dice, también el Padre que me envió, Juan 5, 37 al 40, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿En dónde ha dado testimonio del Padre? En la palabra de Dios, en la Biblia. Si no la lees, no vas a entender que ahí está el Señor Jesús. El Padre ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ok. No esperes escuchar una vocecita del cielo que te dice cómo hacer las cosas. Dice, no han visto su aspecto, nunca lo vas a ver porque Dios es espíritu, no le puedes dar forma. Pero sigue diciendo, ni tiene su palabra morando en ustedes, ni tienen su palabra morando en ustedes. En otras palabras, no has tomado la palabra de Dios, ni la has estado meditando para que se asiente en tu corazón. Tu corazón es como una especie de cofre, donde cuando lees la palabra, la meditas, la estudias, la vas obedeciendo, es como si abrieras ese cofre en tu corazón y la palabra de Dios fuera ahí acumulándose y acumulándose. ¿Y qué va a suceder cuando llega una situación difícil, una situación que tienes que decidir, una situación crítica? Bueno, pues el Espíritu Santo, si tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo va a tu corazón, abre ese cofre, es simbólico, y revisa todo lo que hay de palabra de Dios y ve qué es lo adecuado para el momento, para la circunstancia, lo toma y le da vida, te da fortaleza, te da consuelo, te da seguridad, te da milagros tal vez, muchas cosas, pero si llega el Espíritu Santo, abre ese cofre y va vacío, ¿de dónde va a tomar la palabra para darle vida, para que se aplique a tu vida? Entonces es importante, por eso dice el Señor Jesús, no tienen su palabra morando en ustedes, no está habitando en ustedes. Aparte, la palabra de Dios es Cristo, ¿verdad? No está viviendo en ti. Dice, porque a quien Él envió, a quien Dios envió, que es al Señor Jesús, ustedes no le creen. El Señor Jesús estaba diciendo, yo soy el Salvador, yo soy Dios hecho hombre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero no me creen, dice. Y luego le sigue diciendo, escudriñen las Escrituras. Esa palabra escudriñar en el griego da la idea de estar rumiando, masticando, escarbando cada vez más profundo, porque siempre va a haber un tesoro que encuentres a más profundidad, mayor tesoro. Escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Les está hablando a los fariseos que vaya que estudiaban la Biblia, pero la estudiaban a su conveniencia. Le daban la interpretación que a ellos les convenía más. Pero dice, bueno, ustedes la leen, pero escudriñenla y van a ver que ahí está la vida eterna. A ustedes les parece que ahí está, pero no la han descubierto. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, toda la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, ahí está la persona del Señor Jesús. Está el testimonio de Dios acerca de Cristo. Dice, pero ustedes no lo han entendido, no lo han llenado su corazón con esa palabra. Y termina diciendo el versículo 40, y no quieren venir a mí para que tengan vida. En otras palabras, no me creen que yo sea el Salvador. Ustedes quieren salvarse a su manera, por obras, por religión, por una buena vida, una ayuda a otros.
por muchas cosas, pero todo va a descansar en el yo, ¿verdad? Yo hago esto, yo no hago esto, yo soy mejor que aquel, yo no soy tan malo como aquel, yo. Y que el Señor Jesús, entonces, ¿para qué vino? Le estamos diciendo al Señor, pues yo no sé para qué viniste, yo puedo hacerlo a mi manera, me puedo salvar a mi modo, pero dice el Señor Jesús, no. En las Escrituras el Padre da testimonio de mí, pero como ustedes no la tienen, esa palabra en ustedes, en su corazón, no me creen y no quieren venir a mí para que tengan realmente vida eterna. Vámonos al libro de Hebreos 1, capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí Dios nos dice cómo nos habla. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, por todo el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas. Y el Señor Jesús le reclamó a los fariseos, dice, ustedes y sus padres, sus antecesores, mataron y apedrearon a los profetas que vinieron antes de mí y no les creyeron tampoco. Dice, bueno, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, ya en adelante, desde que el Señor vino, el Señor Jesús vino, nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo nos habla a través de la palabra. Todo el Evangelio, los 4 Evangelios que tenemos en la Biblia, es toda la vida del Señor Jesús. Todas las cartas de Pablo que él escribió fue por revelación directa del Señor Jesucristo, enseñándole lo que es el Evangelio. Está hablándonos a través del Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque Él es Dios. Entonces, tenemos que disciplinarnos para leer su palabra, para estudiarla, para meditar en ella y sobre todo para obedecerla, porque así vamos a conocer realmente a Dios y vamos a entender sus planes y sus propósitos. Eso como primer punto. Segundo punto, el Evangelio de Jesucristo se encuentra a lo largo de toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Y el mismo Señor Jesús nos está exhortando a mí y a ustedes también a que nos preparemos para recibir ese Evangelio. Vámonos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice así, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Juan el Bautista fue encarcelado por Herodes porque en su cara le dijo todo su pecado que estaba cometiendo. Y Jesús ya había iniciado su ministerio y fue a la región de Galilea. Él iba predicando el Evangelio. Acuérdense que la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y hay un contraste. Si hay buenas noticias es porque había malas noticias. Las malas noticias es que todo el mundo estaba destinado al infierno y todo el mundo estaba destinado a sufrir la ira de Dios y el juicio de Dios. Pero las buenas noticias es que no tenemos que pasar por ese juicio. Así como Noé no pasó por el juicio del diluvio porque estaba en el arca, recordemos que el arca representa al Señor Jesús. ¿Quiénes se salvaron? Solamente los que estaban en el arca. Así igualmente, ¿quiénes van a salvarse ahora? Bueno, los que tengan esas buenas noticias del Evangelio, esas buenas noticias de que hay posibilidad de salvarse por medio del Señor Jesús. Y vino el Señor Jesús predicando diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y pone énfasis, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En otras palabras, está diciendo, crean en mí. Realmente el centro del Evangelio es el Señor Jesús. Arrepiéntanse y crean en mí. Arrepiéntanse. La palabra arrepentir significa volver, girar, cambiar de rumbo. Voy alejándome cada vez más de Dios, pero entiendo que voy mal, me arrepiento, giro media vuelta y ahora me encamino en dirección a Dios y en sus caminos. Y dice el Señor Jesús, arrepiéntanse
y crean en el Evangelio, crean en esas buenas noticias. A lo mejor les van a sonar muy absurdas. Ay, ¿a poco nada más? Porque por creer en Cristo ya. Sí, pero creer implica muchas cosas. Implica rendir tu vida, negarte a ti mismo, implica ser obediente a la palabra de Dios, implica llevar un ritmo de vida opuesto a lo que el mundo lo está llevando. El mundo te va a decir, y de hecho los judíos apelaban mucho a partes del Antiguo Testamento que decían ojo por ojo y diente por diente. Viene el Señor Jesús y dice, perdona a los que te ofenden, haz bien a los que te ultrajan, ayuda a aquellos que te están denigrando de alguna manera. Y eso como que no va con la idea de la gente, ¿no? Si me hacen, se la devuelvo y al doble. Por eso es que la gente no cree mucho en el Evangelio, no cree en esas buenas noticias. Bueno, entonces nos está llamando al arrepentimiento. Manda a que nos arrepintamos, que cambiemos de rumbo, pero si vamos a cambiar de rumbo, si vamos a arrepentirnos, a cambiar el rumbo hacia Dios, es porque antes ya reconocimos nuestra condición de pecado. Vamos a ver el libro de Nehemías. Nehemías es uno de los que regresaron del cautiverio de Babilonia y se dedica él a compartir con los que regresaron y con los que habían quedado ahí para reconstruir el templo, ¿verdad? Los muros, cuando menos para empezar la ciudad, los muros de la ciudad. Pero él reconoce, Nehemías reconoce por qué habían sido llevados cautivos, ¿verdad? No fue por un capricho de Dios, no fue por mala suerte, no, fue porque Dios les anticipó. Si ustedes no se arrepienten, no cambian su estilo de vida hacia mí, pues saben que yo entonces me están cerrando las puertas a mí, me están diciendo, no te metas con nosotros, y yo les voy a decir, está bien, me quedaré tranquilo, pero les va a llegar esto, y yo no voy a estar de su lado. No va a llegar. Pues sí llegaron los asirios, llegaron los babilonios, los invadieron, los llevaron cautivos, no le creyeron a Dios, Dios no mandó el juicio directamente, simplemente se quedó quieto, que siguieran las cosas, que pasaran las cosas, y sucedió. Nehemías se da cuenta de esto y dice aquí en estos versículos de Nehemías 9, 29 y 30. Se está refiriendo a sus antepasados. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley. O sea, Dios estuvo una y otra vez llamándolos al arrepentimiento, así como nos ha llamado a nosotros y seguirá llamando a todos. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Este es lo que caracteriza al ser humano, la soberbia. No, eso no va a pasar. ¿Cuál cielo? Cuando uno se muere, ahí termina todo. Bueno, te llenas de soberbia. Y dice, y no oyeron tus mandamientos. No le pusieron atención. Tú tenías 10 mandamientos muy claros, más una serie de instrucciones para vivir adecuadamente en obediencia a ti. Pero nadie te hizo caso. Todos se llenaron de soberbia. No oyeron tus mandamientos, vivieron como quisieron. Dice, no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios. O sea, te criticaron. Dijeron, no, Dios no va a ser así. Dios es amor, Dios es bueno. Sí, es amor y es bueno, pero Dios es justo. Y Él no pasa por alto el pecado. Acuérdense la frase que hemos dicho. Dios perdona al pecador, pero no perdona el pecado. Y ese pecado tiene que ser ejecutado, ¿verdad? Y lo ejecutó en Cristo, si es que lo tienes en tu vida. Si no lo tienes en tu vida, lo va a ejecutar en ti. Sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, o sea, si realmente fueres obediente a la palabra de Dios, vivirá. Dice, pero se rebelaron, endurecieron su cerviz, la cerviz, esta parte del cuello, ¿verdad? Significa orgullo, soberbia. A mí no me doblegan, yo hago lo que yo quiero y a mí no creo que me vaya a pasar nada. Endurecieron su cerviz
y no escucharon. Simplemente, estás loco, no va a pasar nada de esto. Sigue diciendo, le soportaste por muchos años. Dios tuvo una paciencia, le soportaste por muchos años. Esa es la misericordia. No traigo juicio, te doy oportunidad. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Dios estuvo enviando profetas, y no les hacían caso. O querían que les dijeran lo que a ellos les gustaba escuchar. En una parte de la Biblia dice, predíquenos estas cosas bonitas nada más. No nos hablen de cosas feas y juicios, sino cosas buenas, prosperidad y todo eso. Lo que están predicando hoy los pastores de la prosperidad, ¿verdad? Dice, con tu espíritu testificaste por medio de tus profetas. Dice, pero no escucharon. La gente hoy no escucha. Por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. O sea, Dios tuvo que dejar que las cosas siguieran. Dios ve el futuro y Él sabía lo que se estaba planeando por allá y les dijo a su pueblo en el futuro, Él sabía lo que estaban planeando. Le decía a su pueblo, ¿saben qué? Va a venir un juicio sobre ustedes, un pueblo ajeno va a venir y les va a invadir y los va a llevar prisioneros. De hecho, desde Abraham se lo dijo, ¿verdad? Van a estar en el primer juicio que llegó, ¿verdad? Cuando fueron a Egipto, van a estar ahí 400 años, se le dijo a Abraham, y Abraham fue muchos años antes de Moisés, pero le estaba anticipando, van a estar 400 años de esclavos, pero bueno, yo voy a juzgar a la nación que los haya tomado como esclavos. Igualmente, ya cuando Israel era una nación, les estuvo diciendo una y otra vez, ¿saben qué? Va a venir estos pueblos, arrepiéntanse, sigan mis caminos, guarden mis mandamientos, guarden el pacto que prometieron. No, así estamos bien, no va a pasar nada. Es más, tenemos otros dioses ya y más poderosos. Bueno, entonces Dios permitió que llegaran las cosas, llegaron los enemigos y sucedió. Bien, ese fue el segundo punto. Tercer punto, vamos hasta donde podamos llegar. Una vez que Dios quiere que la gente esté consciente que ha pecado, que se ha rebelado contra Dios, que ha estado desobedeciendo, no le escucha, le critica, no guarda su palabra, todo eso, viene el Evangelio nos encamina hacia la persona del Señor Jesús. Toda la Biblia, el personaje central de toda la Biblia es el Señor Jesús. Vamos a ver en Hechos 4:12. Pedro y Juan habían sanado a un paralítico y, bueno, pues los habían tomado presos y ellos, una vez que son cuestionados, le dicen estas palabras. En ningún otro hay salvación. Están predicando el Evangelio de Cristo. Están hablando del Señor Jesús. En ningún otro hay salvación. No es una institución, una religión, una iglesia en la que te va a dar salvación. No es una persona, un apóstol, un gurú, un papa, no es nadie, persona. En ningún otro hay salvación. No es un estilo de vida, no es tú mismo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se están refiriendo al nombre de Jesús. Dice el versículo anterior, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Así es de que no hay otro nombre, es el Señor Jesús el único que nos va a dar la salvación, el que nos lleva, nos otorga, nos rescata y nos lleva al cielo, a la presencia del Padre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre que se le haya dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso dice en esta parte de Hechos 4:12. Pero el propio Señor Jesús, Él habla
en Juan 14:6. Él mismo está diciendo en sus palabras. Jesús está hablando a sus discípulos y les da palabras de consuelo, de confianza. No se turbe su corazón, y creen en mí. Yo voy a preparar morada para ustedes y regreso por ustedes. Tomás se queda todo incrédulo cuando les dice, ustedes saben el camino. Y dice, Señor, pues no sabemos ni a dónde vas, por lo menos vamos a saber el camino. Y Jesús le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Dios no va a decir, a ver, de tantas religiones, esta es la buena nada más, todas las demás son falsas. Dios no va a decir eso. Dios siempre va a ver a su Hijo, porque el Hijo está diciendo, no es aquella, no es aquella, no es aquella, no es aquella, soy yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que ese es el camino, es el centro. Cristianismo es Cristo, no es una religión, es una relación que tú tienes con Él, si es que la has iniciado ya esa relación. Y vamos a dejar un cuarto punto y hasta aquí ni modo, le vamos a dejar todo, ya nos falta, nos vamos a ir a una parte 3. Un cuarto punto. Tenemos que confiar en Dios y creerle a Dios, no creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer en Dios, dice la Biblia, ¿tú crees en Dios? Los demonios creen en Dios, dice en Santiago. ¿Cuál es la diferencia? ¿Tú crees en Dios y los demonios también? ¿En qué son diferentes? Estos están rebelándose contra mí, tú también te estás rebelando contra mí. ¿En qué eres diferente a ellos? Entonces, no es creer en Dios, es creerle a Dios. Creerle a Dios, creerle al Señor Jesús en todo lo que Él ha dicho respecto a que somos pecadores y a que necesitamos la solución que Él ha dispuesto. Vamos a terminar con esto, y esta vez sí me voy a extender un poco más en este texto. Vámonos a Romanos 3, del 19 al 26, y con esto aquí le vamos a dejar. Dice así, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, los mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley, en otras palabras, a los que quieren vivir ganarse el cielo, y que Dios les queda de ver, tal vez, por medio de guardar los 10 mandamientos, que no van a poder, porque aquí sigue diciendo Pablo, esto que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para aquellos que dicen que van a poder guardarlos, no van a poder. Dice en Santiago, aquel que guarda la ley pero viola uno de los puntos, se hace culpable de los otros 9. Así es de que ¿cuándo vas a poder estar en buenos términos con Dios? Nunca. Por eso dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, o sea, ¿quieres guardar los mandamientos? Ok, guárdalos, pero no vas a poder guardar los 10. Es más, tal vez ni desde el primero vas a poder. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, ni siquiera por ahí, porque no sale realmente ese amor a Dios, tan no sale que no se lee la palabra, no se le escucha a Él, es la manera en que Él habla. Si tú no lees la palabra de Dios, que estás diciendo a Dios, no importa lo que tengas que decir, es la forma en que Él habla, lo estás ignorando. Entonces, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él. Así es de que nadie va a poder guardar los 10 mandamientos, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sigue diciendo. O sea, los mandamientos solamente te están reflejando qué tan pecador eres y qué tan perdido estás, porque no lo vas a poder cumplir. Pero sigue diciendo para consuelo ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Cristo. Toda la ira de Dios cayó sobre Cristo porque Él tomó nuestro pecado. Como el pecado no se perdona, tiene que ser juzgado y ejecutado, en Cristo se cumplió. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, creerle a Él solamente, no creer en Él, creerle a Él, que Él es el único camino para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, el que digas que es el más santo, el más consagrado, hasta Él ha pecado. Eso dice la palabra, dice Dios, no yo. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, toda la humanidad, sea quien sea. La propia María, ella misma en su Magnificat dice, engrandece mi alma, Señor, y mi alma se goza en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza. Si ella reconocía que necesitaba un Salvador, ¿de qué le iba a salvar? De la condenación y del pecado. Ahora, aparte de la ley, se manifestó, bueno, por medio de la fe en Jesucristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es darnos lo que no merecemos. Así nos justifica. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? Un rescate. Nos ha comprado, ha pagado el precio por nuestro rescate. Nos tenía Satanás metidos en el pecado y en cierto momento, de una manera de decirlo, ¿verdad? No es literalmente así, pero vino el Señor Jesús, ¿cuánto pides por ellos? ¿No? Pues es un alto precio, tu vida, la entrego, pago por ellos. Y siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Era precisamente un sacrificio que se ofrecía a Dios para apaciguar la ira de Dios, ¿verdad? Para que no cayera el juicio sobre esa persona, sino que cayera sobre el animalito que estaba muriendo en lugar de esa persona, que es el Cordero de Dios, que es Jesucristo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, o sea que Dios no pasa por alto el pecado, tiene que juzgarlo y ejecutarlo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios fue misericordioso y dio oportunidad, pero los que quisieron aprovechar esa oportunidad fueron salvados, los que no, como hasta ahora, los que quieran aprovechar la gracia de Dios en Cristo, se salvarán, los que no, de modo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Otra vez el centro es la persona del Señor Jesús, no la religión, no una serie de normas que hay que guardar de la religión, que como dijimos la vez pasada, son mandamientos de hombres, muchas de ellas, pero en su palabra está bien establecido lo que Dios ha dejado, el único camino, Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí vamos a dejarle ahorita, ya el tiempo ya nos comió. Nos falta todavía un buen tramo que recorrer. Vamos a tener que ir a ver parte 3, pero no importa. Si esto queda bien entendido, estamos más que satisfechos. El centro es Jesucristo. Él nos hace énfasis de que tenemos que reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, caminar hacia la persona de Cristo. Él es el único camino que nos lleva al Padre y tomar esa justicia, ¿verdad? Esa justicia que es en Cristo, que nos las da gratuitamente y que podemos apropiarnos de ella. Él nos las pone así, nos las ofrece. La semana que entra vamos a ver que sus manos están extendidas y la gente desprecia esa oferta. Así es de que, bueno, oren. Si no han entregado su vida al Señor Jesús, es buen momento, buen tiempo para que lo hagan. Si ya la han entregado, si ya la hemos entregado, es buen tiempo para entender que estamos seguros en Él y que ha sido por su gracia y misericordia y que a Dios no tenemos con qué pagarle. Pero la gratitud y la obediencia para Dios es suficiente. Como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradarle? Créanle. Aquí le dejamos. En el nombre de Jesús.